En sintonía del Central, momento de entrevistas. Hoy nos acompaña el abogado Gabriel Villalba, a quien le agradecemos que nos acompañe. Gabo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Un gusto, como siempre, compartir contigo, con toda la gente de Aviala Televisión. Un placer estar en esta prestigiosa casa televisiva. Bien, para hablar de lo que hace unas noches decía el exministro Iván Lima. A ver, para quienes no lo han visto, vamos a recordar. En una entrevista en un medio colega en la red Bolivisión, el exministro de Justicia, Iván Lima, decía esto. El 26 de septiembre estaba clara, Evo Morales era el jefe del MAS, Evo Morales planteaba que podía ser candidato y no tenía ningún proceso penal abierto. Creo que la labor que han hecho Eduardo del Castillo, César Siles, la Procuraduría, ha sido muy relevante y el tiempo lo ha demostrado en estos 4 meses. Evo Morales está 100 días ya con una especie de detención preventiva en Laucaeñe, sin poder desplazarse por el país. Ya no es el jefe del MAS y tampoco está habilitado para las próximas elecciones. Creo que los objetivos que se planteó en su momento el gobierno del presidente Arce se han llevado con la máxima objetividad. Una confesión, un lapsus, una interpretación. ¿Qué pasó? ¿Qué crees, Gabo? Gravísimas declaraciones las que emite el señor Iván Lima Magne, ¿no? Iván Manolo Lima Magne. ¿Por qué? Porque prácticamente da cuenta que se habría utilizado todo el aparato estatal, Procuraduría, Fiscalía Departamental, en contra de un solo ciudadano boliviano, en contra de Evo Morales Ayma, ¿no? Da cuenta de un plan que se denunciaba desde el año pasado, ¿no? Este denominado, incluso desde el 2023, 2022, este denominado Plan Negro en contra de Evo Morales. Creo que Iván Lima confiesa, no creo que sea un lapsus, ¿no? Él se da el lujo de decir que es un gran jurista, que es un gran abogado, pero seguramente, Diego, es un pésimo político, ¿no? Porque comete la infidencia de los planes negros que habría tenido el gobierno de Arce en contra de un ciudadano. Estamos hablando de apología del delito, estamos hablando de instigación pública a delinquir, estamos hablando de una confesión que lo tiene Iván Lima en calidad de autor, en calidad de coautor o en calidad de instigador, que es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque se utiliza todo el aparato burocrático, Diego, para vulnerar los derechos humanos, las garantías constitucionales, los derechos consagrados en la Constitución, los derechos civiles y políticos de una sola persona. Totalmente gravísimo y muy suelto de cuerpo, él lo dice, ¿no? Decía que en septiembre Evo Morales controlaba el movimiento al socialismo, algo que hoy ya no ocurre. Decía, está con una especie de detención preventiva ya más de 100 días, porque hay una orden de aprehensión y está prácticamente en Laucaeñe, el expresidente Evo Morales. Y decía, está inhabilitado. Evo Morales, ¿está inhabilitado para participar de las elecciones? Evidentemente no, ¿no? Evo Morales está plena y totalmente habilitado para participar en las elecciones y no lo dice solamente Gabriel Villalba, lo dijeron múltiples jurisconsultos de larga experiencia y trayectoria, como por ejemplo el colega Rodríguez Belcé, lo dijo también el señor que es periodista pero también abogado con estudios constitucionales, Chino Gómez, ¿no? Muchos otros abogados de manera seria han especificado de manera bastante detallada, Diego, que la sentencia constitucional 1010, por ejemplo, que es el mantra que se agarra el gobierno para decir que Evo estaría inhabilitado, pues es una sentencia constitucional, evidentemente, cuyo accionante no era Evo Morales, cuyo accionado no era Evo Morales, cuyo objeto de la misma no era Evo Morales y cuya decisión de la sentencia constitucional nada tiene que ver con un proceso de reelección, de repostulación de Evo Morales o cualquier otra persona, ¿no? Si revisamos también la opinión consultiva que en esa misma entrevista hizo mención Iván Manolo Lima Magne, la 2821 de la CIDH, nos damos cuenta también que es una falacia, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente si consultamos la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos vamos a dar cuenta que el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, por ejemplo, que fue presidente de Brasil, posteriormente encarcelado, descansó un periodo de tiempo, posteriormente por Jair Bolsonaro, posteriormente se volvió a postular
y fue presidente de Brasil, ¿no? Esa es una jurisprudencia importantísima para dar cuenta de que a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, a nivel del propio ordenamiento constitucional de nuestro país y la propia Constitución, artículo 167, Evo Morales estaría total y plenamente habilitado. Ahora, cuando uno escucha, por ejemplo, declaraciones como las del vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, que decía Evo Morales puede ser candidato, y le vamos a dar una hermosa respuesta desde la sala plena del TCE, ¿estaría bajando línea, adelantando criterio? ¿Se lo va a intentar inhabilitar? Pese a que desde el equipo jurídico que acompaña al expresidente dicen está plenamente habilitado. ¿Qué pasaría en ese sentido? Entiendo que el equipo jurídico que ve los temas estrictamente electorales ya ha tomado cartas en el asunto, va a presentar pues una acción penal en contra de Tawichi, porque estaríamos viendo a una persona que no solamente habla por Tawichi, ¿no? Habla a nombre del Tribunal Supremo Electoral, de toda una institución cuya finalidad y cuyo objetivo, cuya naturaleza es la transparencia y es la imparcialidad. Ante eso no se puede pues generar condiciones de adelantamiento de criterios que además dan cuenta, estas declaraciones de Tawichi, de lo que justamente dijo Iván Lima. Iván Lima dijo que tiene todo el aparato, todas las instituciones estatales para intentar proscribir, inhabilitar, incluso eliminar físicamente a Evo Morales. Eso olvidaba decir Iván Lima, ¿no? Que también utilizaron agentes de la policía y del ejército para intentar acabar con su vida. Entonces, tenemos una suerte de que lo que indica Tawichi, autoproclamado vocero del Tribunal Supremo Electoral y de toda la sala plena, porque nadie lo nombró vocero del TCE, o la voz oficial del TCE, pues se adecúa, se combina, engrana muy bien con lo que dijo en la entrevista que compartíamos con Iván Manolo Oliva Magre. Ahora, si esos son los cálculos y esa es la proyección que se trabajaría desde el gobierno, según las palabras del exministro de Justicia, quiere decir que a Evo Morales no le van a permitir que esté en la papeleta. Seguramente esa será la intención, es lo que ha develado prácticamente y revelado el señor Lima, exministro de Justicia, alegremente, ¿no? Suelto de cuerpo, como lo decíamos. Va a ser una estrategia seguramente para inhabilitarlo a Evo Morales o la aprehensión, como intentan hacerlo. Desde la policía se dice que ya se tiene la orden del operativo y todo el ministro sale fiel a su estilo a decir que ya lo vamos a hacer pronto, no esperen, pasito a pasito. Se hace la burla incluso de la prensa, ¿no? Con sus declaraciones. Tienes esa opción de inhabilitación hacia Evo Morales, y la otra opción es la etapa de impugnaciones, ¿no? Que si bien se puede presentar la candidatura, cumple con todos los requisitos, existe una etapa de impugnaciones en las cuales seguramente ahí van a maquinar muy bien qué argumentos esgrimir para tratar de inhabilitar a Evo Morales, ¿no? Sin lugar a dudas va a ser una problemática que se va a tener que resolver en ese momento, y seguramente ya se están preparando también los colegas, parte del equipo jurídico. Porque además, si empieza a haber una serie de impugnaciones contra el proceso electoral, como si podría llegar a ocurrir algo como pasó con las elecciones judiciales, que por ejemplo desde la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional se defina paralizar, suspender, postergar y de esta manera afectar al proceso electoral. Muy probable, pero también tenemos que analizar la variable de que los ministros que tiene el Ejecutivo y toda la gente vinculada al aparato burocrático pareciera que está contando los días para irse, ¿no? Pareciera que está esperando a que sea agosto para salirse por la puerta grande. ¿Por qué? Porque una eventual prórroga de mandato, sin lugar a dudas, conllevaría también problemáticas sociales. La gente no se va a quedar cruzada de brazos cuando le quitan la posibilidad de que pueda cambiar a un gobierno que lo tiene a la población en una crisis económica, pues los bolsillos de los bolivianos no están satisfechos.
producto de las malas políticas y malas decisiones del gobierno, y no creo que la gente aguante una prórroga, ¿no? Que conllevaría en esa variable una evidente también convulsión social para que se realicen las elecciones. Entonces, esos dos aspectos, esas dos aristas habría que analizar, ¿no? Desde la perspectiva del gobierno, que a mi modo de ver cuenta los días para irse nomás, ya retirarse, lavarse las manos y decir, ya, bueno, finalmente terminamos. O sea, ¿tú no ves con ganas de que Luis Arce va a ir a la reelección? Luis Arce, como Luis Arce, muy poco probable, ¿no? Por todas las encuestas y toda la intención de voto que tiene, no llega ni al 3%, pero muy probablemente un candidato puesto por Luis Arce y por este invento del robo de la sigla que realizaron, que pueda, Diego, dar nuevamente, retrotraernos nuevamente, volver a traer aquel sistema de partidos de la vieja, de las viejas coaliciones, de las viejas megacoaliciones. ¿A qué me refiero? Que si, digamos, el MAS de Grover García, la sigla, con cualquier candidato X o Y, no creo Luis Arce, cualquier otro, obtenga un 4 o 5%, que ya es mucho decir, va a buscar alianzas con Manfred Reyes Villa, con Tuto Quiroga, con Chi Yun-chu, con el señor Branko Marinkovic, con Doria Medina probablemente, para generar nuevamente un pacto, un sistema de alianzas que se puedan repartir el poder y de esa forma también limitar, porque el objetivo principal que ya han demostrado todas estas facciones que te he mencionado es que Evo Morales no vuelva al poder, ¿no? Ya que si volvería sería catastrófico para sus intereses, se develaría todo los actos de corrupción gubernamentales, digamos. Entonces, el hilo conductor, el denominador común que articula todos estos es el antievismo, ¿no? Y muy probablemente para eso apunte Luis Arce con la sigla. El domingo estaba previsto, aprovecho para ya que estamos hablando de temas electorales, el domingo estaba previsto que se desarrolle un ampliado en la ciudad de El Alto. Finalmente fue postergado para el próximo viernes 21 de febrero. Cambiaron también la locación, ahora será en el Coliseo Héroes de Octubre de la ciudad del Alto. Y dijeron que la fecha del domingo la estaban moviendo porque iban a llegar muchas delegaciones y el Coliseo polifuncional iba a quedar muy pequeño, el de La Ceja. ¿Ahí no crees que va a ser el momento en el que van a proclamar a, por ejemplo, Luis Arce? Porque ayer, después de una reunión con más de 60 alcaldes del departamento de La Paz, proclamaron en hall de Casa Grande, algo que particularmente llamó la atención, que en hall de Casa Grande se proclamara a Luis Arce como candidato a la presidencia. Hoy organizaciones sociales en Cochabamba, afines al gobierno, también iban en esa línea, la urbana del Movimiento al Socialismo en Santa Cruz también. Es decir, parece que si el río suena es porque piedras trae. Sí, el sentido, sea el candidato que ellos determinen, va a ser el mismo que hablamos hace un momento, ¿no? Una obtención de preferencia electoral del 4 o 5% a lo mucho, ¿no? Por eso estaban coqueteando con Andrónico Rodríguez también, ¿no? Sin lugar a dudas, bajo la esperanza, este grupo de Grover García, que Andrónico Rodríguez caiga ante la tentación de enfrentarse en batalla electoral a Evo Morales. Cosa que no va a pasar porque Andrónico Rodríguez va a ser presidente de Bolivia, pero no a estas elecciones muy probablemente, ¿no? Es un personaje político bastante interesante que tiene una proyección política para larga data. Seguramente será el presidente 2030, 2035, ya lo veremos, el tiempo lo dirá, pero en este momento específico creo que la gente añora lo que tenía con Evo Morales, ¿no? Hablas con la casera, con el taxista, vas al mercado, hablas con las caseras, vas al supermercado, te encuentras con alguien, encuentras la misma dinámica. Te dicen, con el Evo estábamos bien, con el Evo teníamos dólares, con el Evo había plata, con el Evo me podía comprar varias cosas, ahora mi sueldo no me alcanza, ¿no? Los trabajos que hago, pareciera que mi plata no me alcanza para pasar el mes, mis deudas me consumen. Entonces, esas situaciones pesan mucho en el ámbito electoral, que tú sabes no es racional, es estrictamente emocional. Y ante ello, el voto nostalgia, por supuesto, se puede imponer en esa ensalada de emociones que tiene una elección presidencial. A propósito de esto que mencionas, de repente puede ser una obviedad lo que pregunto, pero retomando el arranque de esta entrevista, las declaraciones
del exministro Iván Lima, el supuesto plan que estaría digitado por el gobierno para inhabilitar a Evo Morales, es justamente para evitar que él esté en las elecciones? Y si es así, ¿por qué? Creo que Evo Morales representa, sin lugar a dudas, muchos lo han expresado, aquella construcción de la denominada revolución democrática y cultural, ¿no? Personifica eso, personifica un sujeto histórico indígena originario campesino. Y desde las lecturas del propio gobierno, lo dijo muchas veces Luis Arce Catacora, varios de sus ministros, varios de sus voceros, y desde la lectura de Branco Marinkovic, desde la lectura de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina, de todo el resto de candidatos, refieren que el sujeto histórico indígena originario campesino ya no sería el motor que articula esa bolivianidad, a ese tejido social tan diverso y plural que tenemos en Bolivia, ¿no? Y te quieren presentar quizás un nuevo sujeto conductor o articulador de esos tejidos sociales. Pero sin lugar a dudas sigue siendo el sujeto histórico indígena originario campesino el motor de un proceso revolucionario bastante potente denominado Revolución Democrática y Cultural, ¿no? El resto, como en la Revolución Rusa, como en los soviets, ¿no? se asocia bajo la conducción de ese sujeto histórico, ¿no? Entonces tienes que Evo Morales ha sabido articular muy bien a el sujeto histórico indígena originario campesino como motor, como articulador, como cabeza, y al resto de intelectuales, jóvenes, profesionales, otros sectores y actores sociales como acompañantes. Esa ha sido la capacidad de conducción de esa construcción política que es totalmente antagónica a lo que propugnan estos candidatos que quieren retrotraernos a esas viejas lógicas del neoliberalismo donde se decidía el destino del país entre 5 personas en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Esas viejas lógicas ya no funcionan y eso es lo que ha chocado tanto las estructuras sociales de estas élites que gobernaban el poder y gobernaban el país como si fuera su hacienda privada, ¿no? Quieren volver, creo yo, a eso, a esa vieja Bolivia colonial, a esa vieja Bolivia republicana. Por eso lo retrotrajo simbólicamente también Yanine Áñez cuando se proclamaba con la Biblia de este Palacio Quemado. Lo simbólico es importante entenderlo porque lo simbólico te da cuenta de las verdaderas intenciones. Entonces, todo el simbolismo del viejo Estado republicano y colonial lo traen estos actores y lo contraponen versus lo que en su momento se construyó y las estructuras y cimientos de un denominado Estado plurinacional. Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a estar convocándote porque estamos... ¿Me pueden alistar porque se me fue la memoria el cuadro de cuántos días faltan para las elecciones, por favor? Estamos a 186 días, si no estoy mal, de la fecha 17 de agosto, que en teoría, porque no está el calendario todavía lanzado, van a ser las elecciones presidenciales. Así que todo este tiempo vamos a estar bastante atentos. Ahí está, gracias. 185 días faltan para las elecciones, así que todo este tiempo vamos a estar bastante entretenidos, con pipocas, me imagino, hablando acerca de las elecciones, así que va a ser un gusto tenerte acá más adelante. Muchísimas gracias, Diego. Siempre es un gusto, un placer estar en esta prestigiosa casa televisiva y a la orden y totalmente predispuesto para todos los temas que así ustedes lo señalen. Bien, muchas gracias. Gabriel Villalba, abogado, estuvo con nosotros esta noche a propósito de las declaraciones del exministro de Justicia, Iván Lima, respecto a la situación jurídica, política del expresidente Evo Morales.